Bueno, si viste el video anterior, te platiqué que estoy tomando un curso de construcción de marca en Vitronic y aprovechando que ahorita estoy acá en la Ciudad de México, pues me lancé a las instalaciones de Vitronic para tomar el curso presencialmente. Acá me topé a mi compañero también del curso, Marco, a.k.a. Matt Mark, que me ayudó a poder pasar el filtro para entrar a las oficinas. Y bueno, si quieres saber un poco más acerca de este curso de Vitronic y de Minerva, le hice una pequeña entrevista para que nos platique todo esto. Y bueno, entonces, ¿de qué va el curso de construcción de marca? Ok, todo empezó hace 5 años, cuando yo estaba así de volteando a ver con mi socio, inventándonos la madre de por qué así de, güey, es que me parece increíble que a estas alturas los artistas no sepan hacer un press kit. Como a las 3 de la mañana en una cantina, mi socio me dijo, güey, no seas desgraciada, piensa que a ti te llevaron de la manita y la mayor parte de la banda no vive el privilegio de pertenecer a la industria de la música. Más bien tú, bájate de tu pedestal y explícaselo a la banda. Y yo, ¿tiene sentido? ¿Sí? Primero era explicarle a la banda que era la base de un press kit, pero la mayor parte de la gente se queda en, ay, qué bonitas fotos, ay, qué bonito diseño. Eso no se lo pone a chingada. La base del producto, vamos, es la biografía del artista. Y resultó ser que la biografía no era tan fácil de construir. Al haber crecido se ve en Manila, en un ambiente muy privilegiado, donde tienes a los mejores DJs del mundo, sin exagerar, estás muy acostumbrado a ver gente que está entendiendo de dónde viene, hacia dónde va y por qué trabaja. Resulta ser que eso no es lo común. Cuando me enteré dije, ok, vamos a bajar esto y enseñárselo al público masivo, porque para bien o para mal, la industria de la música cambió totalmente gracias a internet y las redes sociales. Entonces, hoy por hoy, casi cualquiera puede tener una carrera musical. Que funcione es otra cosa, pero cualquiera lo puede hacer. Hoy tenemos un Bizarrap, por ejemplo, que se botó todas las barreras, o tenemos un J Balvin, o tenemos a Bad Bunny, pero de todas maneras ellos tienen equipos que vienen de la industria formal. La mayor parte de la gente no. Entonces, aunque tengan la facilidad de autofirmarse rolas, no conocen todo el proceso que hay detrás, y de ahí nació, justo para subir el nivel de profesionalización y para empezar a hacerme la vida menos miserable a mí, como medio, como management que tuvimos que entrar, y también como disquera. Sí, porque cuando volteaba a ver, digo, esto de que algo no está haciendo bien, nadie te explica, porque además no existen como, o sea, porque además estos son como secretos de estado. En realidad es marketing, sí es correcto, pero es un marketing muy especializado, porque viene de transformar personas en productos. Sí. Resulta ser que no es tan fácil. Y porque yo veía otros proyectos que decía, no es la gran cosa, pero por algo están funcionando, y eso era ese equipo atrás, o ese trabajo como marca, que a lo mejor no es la marca más grande acá local, pero funciona para lo que estaban haciendo. Porque viene generalmente toda esa información de la industria de la música, y se va a ver feo, pero solo un circuito muy elitista llega a conocer cómo funciona. De hecho, así funciona la industria del entretenimiento en general. O sea, hoy sí es más común ver A&Rs, managements, labels que van y te explican cómo funciona. Pero hace 10 años era secreto de estado. O sea, de verdad no podemos hablar. Y de hecho, salir y decir yo hago tal cosa era muy extraño. De hecho, yo siempre usé el emblema, yo escribo en DJ Mag. Nunca dije que me metí en la parte de hacer discos. Sí sabía que era Yana, pero no lo quería decir públicamente, porque mi cara pública era como medio. Y tampoco quería decir que yo hacía la promoción de ciertas cosas, porque esa era la parte operativa. Y esa no es tan glamurosa, y esa no requiere básicamente una imagen pública. Ser un medio sí, o ser quien lleva las historias de los artistas al público, eso sí. Y trayéndolo un poco a lo de ahorita, también está la ventaja de que ahora, si digamos, cuando empieza un artista y se mete... Y se ve el proceso, es como... Antes estaba, por ejemplo, el proceso como Presión Triunfo, la Academia y demás, que son reality shows, La Voz en su momento, que están enfocados a crear a todo este tipo de personajes. Pero en la música electrónica no había necesidad de tanta faramalla. Entonces, al cambiar las redes sociales, y ojo, no es la misma Facebook, MySpace, Hi5, que ahora esta era en video, que además aquí tienes que hablar y tienes que tener una relación con el público uno a uno, con perfectos desconocidos, que eso solo pasaba en la tele. Y ahora cualquiera lo puede hacer con un celular, que esa es la magia de TikTok.
pero sigue manteniendo las reglas de televisión. O sea, realmente es una revolución a la forma de explicarle a la banda cómo funcionan las cosas. Hoy tenemos una toquilla que básicamente viene de OnlyFans, de Twitter y de TikTok. Y todos los demás nos tuvimos que adaptar a esto. Pero ojo, los artistas nuevos van llegando, firman sus rolas y no entienden nada de una imagen pública, de una estrategia digital, una estrategia ATL, marketing de guerrilla, etcétera, etcétera, que son necesarios para hacer todo este tipo de cosas y mantener un artista a largo plazo. La mayoría se quedan en, quiero ser como Kuno, o quiero ser TikToker, o que quiero tener un éxito y funcionar en la radio, o sea, bueno, en las playlists de Spotify. No hay un proceso detrás de todo eso que, ojo, repito, eso solamente era un circuito muy, 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 muy especial de la industria y tuvo que cambiar gracias a estas redes sociales en video. Hace 5 años, si tratas de arrastrarlo, no había un modelo así. Vitronic Learning, a este punto, costó 4 años. De ahí vino, porque justamente al tener abierto de que sea tan democrático el acceso ahora, ¿quién demonios les está explicando cómo funciona este desmadre? Entonces, cuando tú quieres firmar artistas como management o como label, te llega cada cosa que dices, ¿por qué Dios? No queda de otra más que ayudarles y decir, es por acá, que pequeña criatura del Señor. Deja de hacerme la vida miserable y a ti también. Igual también ahora se ve más factible proyecto independiente, ¿no? No tanto de una disquera. Pues de hecho, desde hace 15 años, casi todos los proyectos que funcionan son independientes o de disqueras independientes muy chiquitas. Un segundo. Por ejemplo, David Guetta en su momento salió firmado por Virgin, pero de un subsello que se llamaba Parlophone. De hecho, ni siquiera era Virgin, era EMI, pero eran subsellos chiquitos, o sea, siempre ha sido independiente la música electrónica en este específico. Nada más que se utilizaba la infraestructura de labels grandes como Warner, Universal, EMI en su momento, para poder llegar a un mercado masivo. Para bien o para mal, pues el modelo no es nuevo. Lo que está funcionando ahorita es que ahora hay posibilidad de firmar tus propias rolas sin tener que pasar por todo el proceso de disquera que pues hasta cierto punto funcionaba como un filtro y eso permitía que hubiera cierto nivel. Pero ahora, al que cualquiera pueda firmar, pues faltan todos los demás pasos de promoción, etcétera, etcétera, para hacer un proyecto sustentable. Y no nos vamos tan lejos. Spotify dice que solamente el 20%, ahora el 2%, el 20% de casi todos los productos que firman llega a más de 100,000 reproducciones. Eso significa que solamente el 20% de todo lo que se está llegando a las plataformas de streaming está generando ingresos. Entonces no son artistas. Si no vives de lo que amas o no pagas las cuentas de lo que dices ser tu actividad principal, no eres profesional. Vivimos en una industria de amateurs que está padre, pero también está un poquito de la fregada porque el nivel está, vamos, es ínfimo en este punto. Por lo menos de mi parte, y con esto lo de la construcción de marca, sí lo vi y dije, pues por mi cuenta, aún así viendo otros proyectos, decía, no están haciendo lo que, o sea, no están en donde deberían estar por proyectos gigantes. Si lo comparas con hace no tanto un Avicii, un Hardwell o un no voy a mencionar ese güey, un Steve Aoki, o sea, al final de cuentas es la colita de las grandes inversiones sobre los artistas. Los demás han sido pequeñas inversiones hasta cierto punto, pero bien sustentadas que pueden tener un retorno de inversión a través de un modelo 100% independiente. Y este es el modelo, ¿no? O sea, dices, fueron 4 años, pero viéndolos atrás fueron más con todo esto. O sea, por lo menos son 20 años. Que tomando en cuenta que llevo 18 años en esta industria, no está tan mal. Me tocó ver todas estas transiciones. Pero ahora, como este modelo que ya lo hemos visto funcionar en otros lados, traerlo aquí, pues es un reto muy cañón. Porque además es en un mercado que no está acostumbrado a estudiar. Y además que es latino, tiene sus grados de dificultad. Y este modelo, ojo, no fue traerlo. Fue además de alguna u otra forma inventarlo y ver cómo crece alguien desde que aristas y demás. Entonces sí es único, por lo menos me tocó en algún punto al estar formando la parte del temario es abrirme las venas y ver cómo demonios alguien me construyó, porque evidentemente yo soy el resultado de una inversión de la industria de la música, ¿no? Entonces así de, ¿cómo me construyeron? Así de, vamos a ver cómo funciona. Ojo, sin ser un personaje sumamente mediático, sino algo especializado. Si eso funciona con una persona que se dedica a la parte de manejar
como la parte de relaciones públicas de un artista, de contenidos, de estrategia digital, etcétera, y al mismo tiempo ser como la cara pública de una revista como lo fue en su momento DJ Maja, ahora Vitronic, por ejemplo, funciona probablemente con cualquier artista, pero eso también es hacer una radiografía de ti mismo y es sumamente doloroso. Sí, ahora viéndolo, yo viviéndolo. Que no está divertido. Más, pero igual lo que veo es como que el modelo también tiene su proceso de filtro. Sí, porque movemos esa parte de introspección y que no nomás es por el aplauso, lo que sea. Incluso, aunque dijeras que fuera por el dinero, tendría que haber un sustento. Un sustento, un porqué. Y como dices, aquí el público no está acostumbrado, menos el artista no, menos el público. Entonces, cuando uno brinca acá, ve que tiene que tener pues, todas estas bases bien puestas, pero ¿cuáles son esas bases o cuál es el camino? Y por lo menos yo estaba encerrado en mi burbuja hasta que, igual gracias TikTok. TikTok es el diablo. Pero más bien me abrió los ojos a decir, estás más cerca de lo que crees, pero tienes que ver hacia ¿qué más hay atrás? Y estar seguro y creértela, porque tampoco vamos a hablar de un rollo de si tú puedes, si tú trabajas y si le chingas y va a suceder, pues no. Pero es más fácil ganarte la lotería pues comprando un cachito que sin comprarlo. Básicamente, o sea, sí es un trabajo de autodisciplina y estar todos los días haciendo cosas por ir sobre una meta, es un hecho. Y también tienes que saber por qué estás en ese camino, porque hay golpes en la vida que te van a hacer dudarlo todo el tiempo, sobre todo cada 5 años más o menos. Si cada 5 años un artista o general, quien tiene una imagen pública, acaba cuestionándose así de ¿por qué demonios hago esto? Y al final de cuentas se trata de vivir de tu talento. Y en una industria como esta es, 1, competitivo, 2, es un poquito difícil porque además tienes que a partir de ti mismo educar a tu propio mercado, y si no tienes tus propias respuestas y tus propios porqués, tenemos un pequeño problema. Y pues así, básicamente. De ahí nació todo Vitronic en su momento. Hace 10 años me decía que estaba loca, pero pues funciona. Sí, y hasta cierto punto, pues aunque sea información pública ahorita pues, en TikTok y así, muy diferente el acceder a ello y tomar acción a solamente pues verlo no sé, ya representado en un artista. No, es que en general estamos acostumbrados a ver al artista como inalcanzable y demás. Digo que las redes sociales lo han humanizado bastante, pero todo ese proceso, el cómo llega hasta arriba, generalmente no era visible. Ahora sí. O sea, repito, vayamos al ejemplo de Tokisha, el de Bizarrap, etcétera. Dices, cabrón, ese güey me cae bien, ese güey es como yo, vamos a seguirlo. Que en su momento el mismo fenómeno pasaba con la Academia, Operación Triunfo y demás, pero desde la tribuna de la televisión hiciera un poquito más cercana, pero no tanto. Aquí sí los tienes 1 a 1. Sí, bueno, digo que lo mío fue con lo IDM y ver gente de mi edad o más joven y así. Chambeando. Y era como, pues algo debe, o sea, por algo están funcionando y están saliendo tantos, y ahora pues ya vemos que no fueron tan rentables, o que solamente unos pasaron el filtro, pero sí, gracias. Que eso pasaba todo el tiempo, nada más que antes las inversiones estaban más focalizadas y había, al ser como tanto dependiente de la disquera y demás, pues no todo el mundo tenía acceso a esa parte. Entonces había que pasar un montón de filtros, ahorita ya no tanto. Y sí, pues la generación EDM fue, creo que fue la primera generación realmente que vino de redes sociales. Veías a Avicii, veías a Afrojack, Carti, etcétera, 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 y sí los veías más desde social media, desde YouTube, que en tele. Los anteriores sí les tocaron todavía los medios tradicionales. Entonces era un poquito más cercano y parecía más fácil de lograr, pero no es cierto, porque hay una parte que no se mostraba, que era justo la de industria. Todas las cosas de, ok, ¿qué tienes que hacer para subirte
a un tour, o qué tiene que pasar para que alguien te compre una fecha, o quién eres como para subirte y decir, ok, alguien va a invertir en ti. Se veía el glamour, pero no toda esta parte pesada. Sí, bueno, yo si tuviera que describir el curso es como como quitarte esas vendas de los ojos de más bien qué tan factible es. Y más bien es como tan salido padrastros en los auditorios, ¿sabes? Cuando te arrancas la pielecita y luego pones el jabón para lavar los trastes, hagan de cuenta, pero funciona. Al final de cuentas la herida eventualmente se cierra. Igual gracias por toda la información que me han dado, y también ha sido una labor un poquito más personal y también de la parte de la marca, pero creo que lo bueno de ti y del curso es que te hace ver también la persona, verlo como un producto común y silvestre. O sea, a final de cuentas, ese es el arte. O sea, a final de cuentas, el arte es lo que conecta las emociones y a la gente. La obra, en este caso, viene de alguien. Y en este caso, el producto es el artista. El resultado son las rolas, el subirse al stage y demás. Pero si la persona no funciona y no está dispuesta o sea, si no entiende todo el proceso de convertirse en una marca, pues está cabrón. Y como management y como A&R, volteas a ver y dices, ¿cómo saco adelante esto? Entonces, si la persona no está bien, todo lo demás no funciona, básicamente. Y sí, tristemente sí es un producto y sí, le pertenecemos tarde o temprano a alguien más. Pero pues ni pedo, este es el asunto de ser artista de alguna u otra forma y de tener una imagen pública con la que alguien se identifica y con la que alguien en algún punto, mientras estás lavando las trastas, decide, te acompaña o en un trayecto o yo qué sé, nunca sabes a dónde llegan lo que produces. Esa compañía que le sirves a un perfecto desconocido en qué parte del mundo, quién sabe, es lo importante de esto. Y además que además te ayude a pagar las cuentas, y es lo que lo hace sustentable. Y sí, duele mucho, pero funciona. De una forma extraña, pero funciona. Y bueno, ya nada más el último. Si puedes dar información de contacto y todo eso. Pues sí, nos pueden encontrar en Paseo de la Reforma 296, piso 41. Ojo, previa cita, porque es un poco fresa la oficina, entonces les tenemos que enviar un código QR y pues, si no nos contactan, por ejemplo, a través de Instagram, Facebook como Vitronic, Big-Tronic en casi todas, y Facebook es Vitronic Music, y si no, en mi Facebook, en las redes personales es Minerva Ocampo o Minerva Batenea, Instagram, Facebook, Twitter, y el mail minerva@vitronicmusic.com. Si buscan el teléfono, como luego las plataformas se ponen fresas, se puso Vitronic tal cual, en Google Maps ahí está el teléfono. TikTok. Sí, TikTok, sí. Todo esto fue gracias a TikTok. Sí. Bueno, vamos a por el vicio. Y ya, gracias. Sí, gracias.